Gracias por seguir con nosotros. Feliz lunes y tarde hermosa para el que se acaba de enlazar. Tal y como lo anunciamos antes de irnos al cambio comercial, la doctora Celia Moreno, ella no solo es psicóloga, sino activista por los derechos humanos, muy reconocida siempre por pues estar al frente de estos casos que precisamente hoy nos concitan, y es el escándalo que se ha dado en algunos albergues, en donde, como todos saben, y para poner en contexto, nace de una investigación en paralelo que la Asamblea inicia luego de que se da unas declaraciones de un medio informativo en donde dejan al descubierto supuestas irregularidades y abusos de menores que se encuentran precisamente bajo la protección de estos centros llamados albergues o centros de protección. Quiero dar esa mirada desde el punto de vista de los derechos humanos y también desde el punto de vista psicológico, y por eso hemos querido invitar a la licenciada Celia Moreno, porque es una persona que tiene mucha experiencia y trayectoria, y además el conocimiento de cómo se han manejado o se vienen manejando algunos de estos albergues. Bienvenida, doctora y licenciada Celia Moreno, gracias por acompañarnos. Aquí John de León también en esta entrevista. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Edna, y gracias por la invitación, sobre todo en un tema tan álgido como este, un tema que todos los ciudadanos panameños debemos estar preocupados, ¿no? Y debemos estar comprometidos con la niñez panameña, ¿no? Así es. Usted ha hecho referencia, y sin entrar en consideraciones de fondo, sino más bien ilustrarnos en su conocimiento de cuáles son esas soluciones urgentes que considera usted deben darse en cuanto o implementarse, no solamente en estos centros de protección, sino también quizás en la remodelación o modificación de algunas reglas que tiene la CENIAF frente a la responsabilidad que tiene de supervisar y dar estos permisos para el funcionamiento de los centros de protección o albergues. Bueno, lo primero que quiero señalar es que no debemos concentrarnos solamente en los abusadores hoy en día, sino en reestructurar todo el sistema. ¿Por qué? Porque vienen niños detrás, vienen otros niños que van a sufrir de esa falta de calidad de atención y de intervención y de gente técnica. ¿Qué es lo que no se tiene? No se tienen, los centros en general están dirigidos por pastores o iglesias evangélicas o católicas que no tienen la formación de vida, que no son especialistas en salud mental. Entonces, lo primero es que ojo que la ley lo dice, la ley, el decreto 26 dice que tienen que tener dirigiendo una persona capaz, ¿verdad? Idónea. Y no lo hacen. Entonces, lo primero es eso, que sean dirigidos por personas idóneas. Lo segundo, que tengan personal calificado, uno o dos personal calificado dentro de su equipo técnico para poder implementar los protocolos de intervención, de atención, de evaluación y de funcionamiento de los albergues, porque esos son los protocolos que se necesitan para los niños, niñas y adolescentes que lleguen ahí. Existe un protocolo. Cuando yo estuve investigando, me di cuenta que yo ni sabía que existía un protocolo, porque como no vi que se aplicaba, como fui a los albergues y no vi ninguna aplicación de ningún protocolo, pensé que no existía. No, sí existe. La licenciada, la psicóloga Jenny Barr hizo un protocolo, que existe un protocolo de funcionamiento del albergue, pero no se aplica, ni siquiera se enseña, ni siquiera creo que no les dan o capacitación, o no hay criterios para los albergues. Eso es lo más absurdo que hay. Tú le vas a dar $50,000 o $40,000 a una institución que tú no has capacitado, que tú no has rendido como, ok, tú tienes que cumplir con esto, requisitos mínimos para Claro. constituirte en albergue, ¿no? Eso en primera instancia, ¿no? Para poder ellos nombrar a personas, a un personal idóneo, una psicóloga, a un trabajador social, tienen que tener medios, entonces tienen que tener financiamiento. En este país, en este estado, se gasta más plata renovando la flota. O sea, cada vez que entra un gobierno, renuevan los carros. Y gastan 10 millones, 15 millones en renovar carros.
¿ya? O designar carro. Eso no es una prioridad. Eso no es una prioridad humana. Entonces, eso también creo que hay que verlo, ¿no? Crear un sistema de protección integral de la niñez, como lo tienen muchos países del sur, con una ley de protección integral de la niñez. Nosotros tenemos una ley de la primera infancia, pero esa ley de la primera infancia está sola por el aire, ¿verdad? Si no tiene un sistema de protección de la niñez que lo acuerpe y una reglamentación, porque tampoco ha sido reglamentada, ¿no? Entonces, además de todo eso, hacer obligatorios los protocolos. Una vez se tengan todos los protocolos de intervención, de atención, de evaluación, de funcionamiento del albergue, hacerlo obligatorio, de obligatorio cumplimiento en cada uno de los albergues. Entonces, para eso tienes que capacitar al personal sobre esos protocolos, ¿no? Revisar la normativa existente porque el decreto 26 ya quedó cortito y no funciona, pues no es funcional, ¿no? Crear políticas públicas que engloben todo esto, ¿no? Que se mapee también, que exista un inventario, pero para que exista un inventario de todas las instituciones, lo que ofrecen, o sea, los espacios disponibles, etcétera, para el sistema judicial, porque tú sabes, siendo abogada, que a veces se hacen juicios y ¿dónde ponemos a esta niña? El papá no la quiere, los familiares no la quieren, entonces hay que ponerla en alguna institución. Pero los jueces no saben ni están al corriente de cuál es la disponibilidad, ni un listado, Exacto. ni siquiera hay un listado ok, estos son los albergues o estas son las personas responsables y estos son los que hoy en día se puede hacer. O sea, puede haber un centro en Oracle, puede haber un centro informático. Eso es otra cosa. Levantar un sistema informático actualizado. Claro. Que uno sepa todas las variables que se necesita saber de los niños, o sea, la escolaridad, la edad, por qué el niño fue ahí, fue incesto, fue violación, fue abuso físico, etcétera. Todas las variables deben estar ahí y solamente entrar con un código especial, consultar, etcétera. ¿Verdad? Nos sirve para investigación, nos sirve para la toma de decisión de políticas públicas, nos sirve para muchas cosas que sin eso estamos tomando decisiones así, a la voluntad, no científico. Y tienen que tener gente técnica y científica en esos lugares. También tenemos que tener una veeduría social, que nosotros, la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, puedan ver qué es lo que está ocurriendo. Porque si el CENIAS no hace el trabajo que tiene que hacer, por lo menos la sociedad civil que le esté empujando y dice, hey, porque son 54 albergues. De 54 albergues, a lo mejor revisan 7 o 10. Entonces, esa es otra carencia. La otra es plantearse otro sistema. Plantearse los sistemas que existen en Estados Unidos o en Europa, donde se tiene un listado de familias que se constituyen como foster family, como familia de acogida. Acogentes. Ajá, entonces esas familias de acogida que se hacen exámenes psicológicos, sociales, etcétera, etcétera, entran en una lista, a esas familias se les da un estipendio por el gasto del niño extra y ellas sirven para acoger a los niños. Y esto... Pero doctora Celia, ahí la interrumpo. Aquí dentro de la ley de adopción existe lo de la familia acogente, pero pareciera que aquí no estuviéramos como preparados, porque fíjese lo difícil que es si yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, me brindo como un hogar o una familia acogente y ese niño crea ese attachment, ese vínculo emocional y viceversa, luego no necesariamente puedo yo adoptar a ese niño porque quizás la ley de adopción no me lo permite. No sé si eso ha variado. Y tocaste un punto nevrálgico que tú lo sabes muy bien, que es la ley de adopción, que eso tiene que modificarse y flexibilizarse. Total. Porque es demasiado rígida. Sí. Hay muchas cosas que hay que rever y modificar. Yo me contento con que 3 cosas se hagan. Ya. 3 de los que te acabo de mencionar, 3 se hacen, que es volverlo más técnico, ¿no? El sistema más técnico, quitarlo de que lo dirijan las iglesias, sino que lo dirija un psicólogo, un trabajador social, un sociólogo, una persona idónea. Que se cree el sistema de protección integral de la niñez. Eso es el segundo paso. Y un sistema de información actualizado, automatizado.
esas tres cosas ya te mejoran muchísimo más el funcionamiento del sistema, ¿no? Si no hacemos presión ahora que está en efervescencia este tema, no lo conseguiremos. Y mi mensaje también va para la Asamblea y los diputados. La niñez es lo primero. Se quejan de la criminalidad, pero ¿cuál es el origen de la criminalidad? La violencia doméstica, el maltrato infantil, y eso ya está estudiado, eso no lo inventamos nosotros ahora. No, eso ya ha sido estudiado, que la violencia infantil, el abuso infantil, da como resultado la violencia social y que la violencia doméstica da como resultado. Entonces, pongámosles atención a eso ahora, ¿no? Y no la indiferencia total, porque como tú dijiste, esto data de hace muchos años. Yo fui con Idalia y con Idalia era terrible la situación, terrible, ¿no? Porque ahora sale por ahí diciendo que no, que en su tiempo era... No, ella misma declaró que ellos habían visitado nada más que 3 centros, ¿no? Doctora, Terrible, terrible. doctora, le quiero preguntar, ¿cómo logramos que los responsables, que los cómplices, que los funcionarios que no cumplieron su trabajo cumplan algún tipo de sanción o asuman la responsabilidad si el informe no detalla los posibles responsables y tampoco las fechas posibles de El la informe no situación? debe detallar eso porque ellos no tienen Exacto. competencias judicial, o sea, eso le pertenece Pero al buenísima la Ministerio pregunta de Público. John, muy buena la pregunta de John, porque justamente para él que no es jurista, es la Mm. pregunta que muchos se hacen allá Claro, afuera. claro, sí, es ¿Sí? verdad. John, cuando tú ves un acto, por ejemplo, digamos que tú ves tu vecino que está pegándole a la mujer o una niña que tú sospechas que la están violando, la están abusando, tú no tienes que tener pruebas de ese abuso. Usted llama a la policía, llama al Ministerio Público y dice, mire, yo sospecho que ahí hay violación o tráfico. Es el trabajo del Ministerio Público de investigar y ver si realmente hay una violación o un abuso, ¿no? Cuando tienes que tener pruebas son los privilegiados de los diputados, ¿no? Los únicos que dicen que hay que tener pruebas antes de investigar, ¿no? Pero normalmente la investigación se debe hacer porque no somos nosotros los ciudadanos de a pie que tenemos esa capacidad o esas herramientas o esa, ¿no? Ellos tienen muchas más herramientas, tienen otros conocimientos, etcétera, para hacer la investigación, ¿no? Así que sí hay pie porque de lo que yo sé, no he leído el informe porque lo acaban de entregar y no creo que lo faciliten porque me imagino que es parte del sumario. Así que hay que esperar para tenerlo, pero yo he estado ahí, John. Yo he estado en los albergues, yo sé de cómo se trata. O sea, primero, violación del derecho de educación. Todos los niños tienen derecho a la educación. Esos niños pasan en promedio de 4 a 7 años ahí, en ese albergue. Estamos hablando de como 1000 niños, ¿eh? Porque hay 54 albergues, calcula más o menos como 20 niños por albergue. Imagínate cuántos niños son, ¿no? En donde yo he ido, no iban a la escuela. Los niñitos, entonces tú le preguntas al pastor, pero ¿por qué no van a la escuela? Ellos tienen derecho a la educación. Es que no tenemos los uniformes, es que no tenemos no sé qué. Digo, pero es que nosotros podemos organizar para dar donaciones de uniforme. O podemos, ¿me explico? Lo único que conseguí yo es que me cerraran las puertas del albergue. Y me dijeron, usted no entra más, ¿no? ¿Y qué dije yo? Simplemente, usted está violando un derecho fundamental a esos niños. Además, claro, el derecho de la asistencia médica. Las niñitas estaban todas picaditas de bichito, todas picadas de que tú ves que no es mosquito, pues tú sabes las picaduras de mosquito cómo es. Tampoco, ¿no? Ahora, doctora Celia, usted trajo a colación el tema del decreto 26, que data del 2009, que da funciones específicas a la CENIAF para supervisar, incluso también para autorizar la apertura de un centro de protección o albergue. Pero la pregunta que yo me hago aquí es, ¿bajo qué criterios no solamente se da esa apertura y esa autorización, sino también bajo qué criterios se les dan los subsidios a estos lugares? No existen criterios, y esa sí es responsabilidad administrativa. Esa sí es responsabilidad de la CENIAF directamente y del MIDES, ¿no? Que deben haberse reunido en comité y decir, bueno, vamos a tomar en cuenta estas variables.
Según estas variables y estos criterios, nosotros podemos otorgar y vamos a otorgar nivel 1, nivel 2, nivel 3. O sea, algunos 20.000, otros 40.000, otros 50.000, dependiendo de los criterios que yo establezca anteriormente, ¿no? Y quiero traer a colación la pregunta de John, que es muy atinente, porque fíjese que él lo que pregunta es lo que hay afuera y todos nos tenemos que preguntar. ¿Dónde están los responsables de todo esto que ha pasado? Que es una crónica de una muerte anunciada. Ahora se destapó, pero que viene pasando. Hay una carencia y una falencia sistemática, porque aquí estamos mencionando solo a la CENIAF, pero aquí también hay un órgano judicial, un tribunal de la niñez que decide, hombre, ese niño que tiene un problema, un conflicto con la ley, yo necesito albergarlo. Y ahí se deja, ahí lo deja. Entonces, así es. Y no hay protocolos de seguimiento, por ejemplo. Ahí mismo en la institución deben haber protocolos de seguimiento. Y hoy día, que antes no teníamos, esto de la víctima, del derecho de la víctima, ¿no? Así es. El derecho de la víctima, ¿en qué quedó? En nada. Y más si es una persona menor de edad. Más así todavía. Es. Entonces, sí, tienes toda la razón. Y tenemos que hacer parte de las responsabilidades. El CENIAF y el MIDES tienen responsabilidad administrativa y política. Lo que es, para contestar a John, lo que son los que atienden directamente a los niños tienen una responsabilidad penal porque lo abusaron. ¿Okay? Así es. Porque abusaron de esos niños de diferentes formas, unos sexuales, otro abuso físico, otro de privación o negligencia. O sea, hay diferentes tipos de abusos dependiendo del albergue y de la situación, ¿no? Y eso y lo sí que haya arrojado el informe público. ¿Ah? Y lo que haya arrojado el informe. Así es, eso lo tiene que ver el Ministerio Público y eso es lo que tiene que indagar el Ministerio Público, ¿no? ¿Hasta dónde va como por ejemplo la niña, que me gustó mucho la intervención de Dorca cuando le dice a la directora, sí, pero la niña se subió al techo. Hay una razón por qué la niña se subió al techo. ¿Cómo usted la va a poner ahí en ese mismo lugar si usted ni siquiera ha indagado? Y los niños, tú sabes bien que son difíciles para hablar, tiene que tener un paidopsicólogo especializado. Entonces, no me vas a decir que en la noche encontraste un psicólogo especializado y que lo entrevistó y que por eso lo dejaste ahí. Mentira, porque eso no es verdad. ¿Ya? Ni tampoco es tan fácil de tomar decisiones de que si la niña no hay donde tenerla, yo me la puedo llevar a mi casa, porque hay mucha gente, se ha dado muchos comentarios en las redes de la gente que, pero bueno, me la llevo a la casa, tampoco es tan fácil. Aquí el tema, como dice usted, debió haberse indagado a profundidad porque la niña quiso escaparse de ese lugar y no ponerla en el mismo sitio, porque es como es revictimizarla. Así es. Es revictimizarla. Así es. Yo les quiero preguntar algo porque el defensor del pueblo habló en Radio Panamá y voy a leer textual. El defensor resaltó que estos albergues son administrados por particulares, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro y no precisamente por el CENIAF, y agrega que la institución supervisa y asigna recursos a los albergues, pero no los administra. Esta cita que traigo a colación se lo planteo desde la perspectiva de ambas, desde sus especialidades. Esto quiere decir que el CENIAF dentro de una investigación no tendría mayor responsabilidad, o eso va a variar con el avance de la investigación, porque creo que a todos nos quedó como, ok, el CENIAF no los administra, pero debería supervisarlos. Por supuesto. Ahí tocaste el punto clave, la supervisión, y la ley es clara, o sea, está el decreto 26 y léete el decreto 26 que dice la calidad de la intervención que deben tener, que no tienen, ¿no? Ellos no supervisan que los niños reciban intervención psicológica, ahí lo dice la ley, pero ahí no hay ninguna intervención psicológica, ni hay seguimiento, ni hay, entonces, es una negligencia del Estado y eso se llama violencia institucional. Hay una violencia institucional que de la que es responsable el CENIAF, claro que sí, ¿no? Me molesta un poco que no asuman responsabilidades, porque tienen que asumir responsabilidad. No tienen toda la responsabilidad, eso sí, John, no, lo que yo expliqué ahora, ¿no? La responsabilidad penal
de un abuso directo de un pastor o de una, es de este pastor, ¿ya? No del CENIAF. Pero el CENIAF tiene la responsabilidad de supervisar. Y si es negligente en su supervisión, esa es su responsabilidad, ¿no? La negligencia, que yo diría que negligencia hasta criminal, ¿no? En esto, ¿no? A mente las recomendaciones, doctora, ¿qué otras acciones ustedes prevén se den en los próximos días para que precisamente, como dice usted, no se quede esto solamente en esta ahora, ebullición? pues que estamos todos, exacto, en este momento de ebullición, todos estamos golpeados, impresionados y asqueados de las cosas que se han contado, se descubrieron en algunos albergues. Pero, ¿qué hay que hacer? Todos como Estado, porque yo lo dije, yo siento que hemos fallado todos, el Estado somos todos, hemos fallado, muchos porque pasaron por la institución, advirtieron de la situación, pero miraron para otro lado, dijeron, esto no es mi problema, o no quisieron hacer. Porque yo he estado ahí, claro, y yo he denunciado y no le di seguimiento, confiando de que la institución estaba haciendo su tarea. Hoy en día, de verdad que me da hasta dolor de estómago, ¿no? Es correcto. Por eso digo, y así como usted que humildemente admite que presentó la denuncia, pero que no le dio el seguimiento, así hay otras personas que quizás ni denuncia presentaron. ¿Qué debe pasar en los próximos días y qué no debe pasar para que esto quede impune? Porque el problema es que aquí tenemos un país que ciertamente las cosas se dan al descubierto, se inician, pero al final del camino nada pasa. Yo pienso que hace poco me escribió un muchacho, Luis Pinedo, que se agita mucho en las redes por esto de la descentralización y la responsabilidad ciudadana, y él está constituyendo un grupo de personas que me parece muy útil, tal vez no ahora para intervenir, porque hay que ver qué es lo que establece el Ministerio Público y no para intervenir en eso, pero sí podemos hacerlo para una veeduría social y para hacer una presión social de exigirle al Estado justicia, ¿no? En general, tú ves que el sistema de justicia, tú sabes cómo es. Y lo voy a decir, que no te voy a dejar a ti porque tú eres abogada y tienes que litigar, así que yo lo voy a decir. Es corrupto, aquí le pagan a los jueces, ¿ya? Le llaman a los jueces y que, hey, ese es mi amigo, ese, no te metas con él, las cosas tienen tarifa, $10,000 por aquí, $5,000 por allá. Entonces, eso a mí me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y tenemos que seguir haciendo presión para que casualmente la corrupción no gane, y no gane el tráfico de influencia, y no gane el clientelismo político. Porque ahora mismo tú viste que fue la comisión de familia que hizo la denuncia, y están diciendo que Zulay quiere puestos en el CENIAF. O sea, ¿no? Que no se vaya a tener puestos de ningún lado, porque de ahí eso no se trata de quítate tú para ponerme yo, no, claro, sino hacer una reforma estructural del CENIAF. Entonces, tú sabes bien que el clientelismo político es quien pegó papeletas, ponen a gente incapaz, que por eso es que está así el CENIAF, porque nombran a personas que no son idóneas, a personas que no tienen formación ni de psicólogo ni trabajador social, y entonces no tienen suficientes trabajadores sociales ni psicólogos, que es lo que necesitan, y entonces no tienen gente para que vaya a hacerle un seguimiento a los centros, a los albergues. Ese es el problema, ¿no? ¿Te ha podido verificar los lugares que se señalan en el informe si verdaderamente estos niños que se está señalando dentro de este informe han sido víctimas de distintas situaciones, irregularidades, abusos? Que no me consta, tenemos que esperar una investigación que dé con certeza lo que se dice en el informe. ¿Han podido ser trasladados de lugar para, por supuesto, protegerlos en debida forma y que no sigan siendo revictimizados? Quisiera decir que sí, pero no. O sea, espero que el Ministerio Público recibió ahora esta mañana la denuncia, tome las medidas de protección que debe tomar, ¿no? Porque eso es lo que debe hacer, tomar medidas de protección, ¿no? Claro. ¿Por qué te voy a decir que sí, si no? Y yo tengo tanta duda en mi sistema judicial, no solamente porque no tiene el dinero, sino porque no han hecho lo que deben hacer. Por ejemplo, nombrar
a jueces de acuerdo al mérito, nombrar a la gente de acuerdo a su trayectoria, no de a dedo, no porque me gusta a mí y me cae bien. Entonces, si las actitudes o las conductas del sistema judicial ha sido no muy prístina, no muy transparente y no muy de acuerdo al mérito, al funcionamiento adecuado, pues no tengo para el órgano judicial tampoco, Y mientras, tampoco mucha y, esperanza. y mientras que nosotros conversamos, justo solamente como una actualización, manifestantes se encuentran en las afueras del CENIAF protestando y exigiendo una real protección a los niños en los albergues. ¿Qué está pasando en este momento? Tenía la impresión que habían cerrado, la policía cerró eso para que no llegaran. Sí llegaron siempre. Qué bien. Sí, sí, bien. justo en las redes de Radio Panamá estamos allí compartiendo información. Justa la presión que señala usted, doctora, que tenemos que hacer todos los ciudadanos, cada uno desde su lugar y espacio que tiene, igual nosotros aquí dándole el espacio al tema y por supuesto el análisis desde todos los ángulos, porque lo que sí no podemos hacer es callarnos. Así es. Eso le iba a pedir yo a ustedes, periodistas que tienen el micrófono todos los días. No dejen caer este tema. Van a pasar semanas, ustedes, aunque sea 5 minutos, toquen el tema para tenerlo ahí, martillándolo en la cabeza de la gente, ¿no? Porque de verdad que después pasan entonces a otra cosa. Y sí, este país tiene muchas cosas, muchos escándalos por la corrupción que existe, ¿no? Pero procuremos que la niñez sea prioridad en este país. Si no, de verdad que no tenemos esperanza como país, sino. Yo cierro con ese mensaje agradeciéndole a la doctora Celia Moreno, psicóloga activista de derechos humanos, por su análisis desde el punto de vista de los derechos humanos frente a esta situación aberrante de supuestos abusos e irregularidades que se están cometiendo en algunos albergues. Vamos a darle, como bien lo dice usted, seguimiento. De mi parte, este tema no se cae, téngalo por seguro. Así que usted es cordialmente bienvenida siempre para analizar y darle seguimiento de lo que están o hagan las autoridades en los próximos días. Gracias, licenciada. Gracias, Enna, gracias. Feliz tarde. En Radio Panamá a las 4:36. Nos vamos a un cambio, pero al volver venimos con más. Usted no le cambie.